Muy buenas noches con todos. Hoy estamos jueves 8 de diciembre de 2022. El día de hoy vamos a hablar sobre un dispositivo importante que nosotros debemos tomar en cuenta con respecto a esta nueva ola de contagios por COVID-19. El oxímetro de pulso. Un dispositivo que, si bien es cierto, nos va a ayudar a tener en cuenta dos medidas importantes en relación a la salud de una persona. En primer lugar, medir la frecuencia cardíaca, tomando en cuenta que la subvariante BQ.1.1, conocida como perro del infierno o perro de tres cabezas o cerbero, rama de BA5, causaría taquicardia, una condición que se representa cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto. Y por otro lado, vamos a tomar en cuenta alguna medida importante en relación a la saturación de oxígeno. Hoy día hablaremos sobre el oxímetro de pulso, por qué considerarlo en esta nueva etapa de ola COVID-19 y lo más importante, qué recomendaciones nosotros debemos tomar en cuenta. Así que acompáñenme. Muy bien, hola con todos. Entonces, nuevamente presentándome, soy médico especialista en cirugía oncológica, doctor, maestro en medicina y lo más importante, hemos escrito dos libros si usted desea tener la información que compartimos. El primer libro, bueno, es COVID-19, la pandemia por coronavirus, disponible a nivel mundial a través de Amazon. Y el otro libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro también escrito con el objetivo de poder hablar sobre una patología importante como es el diagnóstico del cáncer. Los invito a las diferentes redes sociales. Voy a empezar a publicar videos sobre temas médicos, ya como estamos conociendo un poco más el formato de videos cortos. Voy a estar compartiendo temas muy interesantes en relación a los alimentos, nutrientes, en relación a temas médicos, en relación a la parte de fisiología, para poder compartir conceptos que a veces son un poquito difíciles de entender, pero el objetivo es poder compartir. Hoy día hablaba sobre el ajo y hablaba sobre cuatro ingredientes importantes que tiene el ajo para poder cuidarnos la salud. Por ejemplo, ¿sabía usted que el ajo tiene los ajoenes? Los ajoenes son sustancias importantes que se han demostrado utilidad frente a diferentes patologías, pero sobre todo infecciones. Tiene un rol con respecto a las infecciones, al igual que los alinos y sobre todo el azufre. El azufre que tiene el ajo ayuda a evitar muchas veces hasta el cáncer incluso. Así que son datos importantes que debemos conocer. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el oxímetro de pulso. Compartía un artículo que mañana vamos a hablar sobre este tema en los videos que publicamos. Así que no se pierda el tema. Mañana vamos a hablar sobre el estreptococo A y lo que está pasando en Madrid, que lamentablemente se está registrando. Miren ustedes, ya no es solo sincitial respiratorio, ya no es solo COVID-19, ahora se nos viene y se nos está sumando una bacteria. ¿Y qué bacteria es? El estreptococo A, que ya habría dejado a dos niños fallecidos en Madrid y que lamentablemente está avanzando. Así que no se pierda el tema de mañana, que vamos a hablar dos temas. Voy a hablar sobre la sexta ola COVID-19 en México y vamos a hablar sobre el estreptococo A. El estreptococo A muy importante. Probablemente también estemos hablando sobre Ecuador. Ecuador también ya está entrando a una nueva ola de contagios y está obligando ya el uso de mascarillas en ciertas ocasiones. Lamentablemente eso de ciertas ocasiones es algo malo. Deberíamos usarlo de manera frecuente y sobre todo evitar las infecciones. Pero lamentablemente las medidas no son siempre adecuadas. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar por qué el oxímetro de pulso es o no necesario. Y esto ha sido publicado, miren ustedes, en una reciente informe de finales de octubre de 2022, cuando ya la variante Omicron estaba avanzando con la nueva ola de contagio. Recordemos que en Europa ya desde finales de septiembre se registra incremento de casos, sobre todo por las nuevas subvariantes de Omicron. Yo tengo la oportunidad de venir hablando sobre XBB, BQ.1, Cerbero, Centurio, lo que es la parte de la variante Centauro o la variante que tenemos Grifo o Minotauro, ya desde prácticamente octubre, donde se empezó a registrar sobre ello. Pero el artículo publicado dice, ¿es necesario o no tomar en cuenta el oxímetro en esta etapa de la pandemia? Miren ustedes, el artículo es una actualización que se ha dado para octubre 2022, es decir, ya cuando se tenía conocimiento
de que el mundo iba a ingresar a una nueva ola de contagios. Entonces, como bien dice el artículo, menciona, el pulsoxímetro hoy en día es un dispositivo necesario de tener en casa frente a la ola COVID-19. Nos permite saber al instante nuestro ritmo cardíaco y sobre todo el nivel de saturación de oxígeno. Dos datos importantes que nos pueden ayudar a evaluar la evolución del paciente. Entonces miren ustedes lo importante de tener en casa un oxímetro de pulso. Un oxímetro de pulso que nos va a ayudar a medir los niveles de saturación y sobre todo los niveles que tenemos que tener en cuenta sobre la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que dice la investigación? El asma, la neumonía y sobre todo COVID-19 son enfermedades que pueden hacer que los niveles de saturación en sangre disminuyan. Y esto puede disminuir drásticamente, en donde ya por debajo de 95%, sobre todo a nivel de la altura del mar, ya se estaría hablando de un problema respiratorio. Pero, por si acaso, en consenso, y esto lo mencionó la Sociedad Americana de Cirugía de Tórax, el nivel de oxígeno aceptable y a partir de ese punto que puede considerarse un problema serio es por debajo de los 90. Es un punto importante, debajo del 90% ya se considera un problema a tomar en cuenta sobre ello. Es decir, 89, 88, 85 ya es un problema. Entonces son datos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces de esta manera nos va a ayudar el oxímetro a medir dos niveles: la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. ¿Para qué sirve? Es un método no invasivo que nos ayuda a medir la saturación de oxígeno para ver si la parte respiratoria y la parte de oxigenación están confirmados o que estén en buenas condiciones o que nosotros conocemos qué es lo que está pasando con nuestro organismo. Entonces son datos que nos da informes y nos va a ayudar a poder actuar de manera oportuna. Es por eso que es necesario tener en casa, frente a esta ola de contagios, el oxímetro, porque nos va a ayudar a tomar decisiones de manera oportuna. Y estos datos son importantes que debemos conocer. Tener el oxímetro en casa nos va a ayudar a medir la, sobre todo, frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno y actuar de manera precoz. ¿Correcto? No olvide darle un me gusta al video. Mire, somos casi 100 personas, vamos 28 me gusta en YouTube. Denle al video un me gusta, ¿para qué? Para que las personas puedan conocer estos temas y esto puede ayudarlos. Así que en la parte inferior denle un me gusta al video para que la información se comparta y llegue a más personas. El objetivo es de que las personas puedan tener conocimiento frente a esta nueva ola de contagios que estamos enfrentando. Si nuestros vecinos y personas que nos rodean se infectan menos, obviamente que nosotros también vamos a estar bien con respecto a ello. Así que es una situación recíproca y hay que tomar en cuenta esos datos. ¿Correcto? Entonces no hay que bajar la guardia y hay que tener en casa un oxímetro para poder hacer una evaluación oportuna de cuál es la situación del paciente. Recordemos que la saturación no baja como uno podría pensar de manera lenta o paulatina, que hoy día está en 97 y mañana estará en 98 o 95. No, no. Esto es de un momento a otro. Hoy está de esta manera y mañana ya prácticamente está en una condición muy avanzada. Entonces no tenemos que bajar la guardia y actuar de manera oportuna. El objetivo es actuar de manera oportuna para evitar las complicaciones. ¿Correcto? Muy bien, vamos a responder algunas preguntas. Así que si tienen alguna duda, encantado de poder responder. No olvide darle un me gusta al video para que se vaya compartiendo la información. ¿Correcto? Así que si tienen alguna duda, un saludo. Saludamos a Paola Alejandra en lo que es la parte de Instagram. Gracias por su mensaje, bueno, por la manito. Así que igualmente saludos. Igual las personas no olviden suscribirse a la cuenta, las personas que están en Instagram, para que nos acompañen con respecto a la información que venimos compartiendo y para que también ustedes tengan conocimiento sobre ello. Bueno, si tienen alguna pregunta, encantado de poder responder.
sobre todo frente a la nueva ola de contagios que estamos nosotros ya enfrentando y que tenemos que cuidarnos y ser responsables en relación a ello. ¿Correcto? Muy bien, entonces si tienen alguna duda, es importante. Si no, igualmente me escriben en cualquier momento, en cualquier video, me etiquetan con @dr_Luis Pacora y cualquier situación me van escribiendo para conocer. ¿Correcto? Entonces hay que estar atentos a ello, no hay que bajar la guardia, hay que estar cuidándonos. Muy bien, Alejandro nos dice, estoy en el día 8 de COVID con pilares, respiro bien, el oxímetro entre 97 y 91 y luego 95. Perfecto, eso es así oscilante, no hay ningún problema, mientras que se mantengan las tomas más de 90, tranquilo, o sea, por ese lado no se preocupe. ¿Correcto? Oscila por varios factores, mala toma, estar sentado, la misma alimentación, así que hay factores que pueden influenciar sobre ello. Pero felizmente no constituye algo grave. ¿Correcto? Entonces hay que estar atentos a estos puntos. Muy bien. Entonces si tienen alguna pregunta, estamos viendo las preguntas. Si no, igual, cuidarnos, no bajar la guardia. Estamos frente a una pandemia, la cual sigue causando personas fallecidas. Así que no bajemos la guardia. Muy bien. Entonces de esta manera tengamos en cuenta que el oxímetro va a ser un dispositivo importante a considerar para poder monitorizar nuestra salud. Y de esta manera actuar de manera oportuna y estar atentos a las posibles complicaciones que se puedan dar. ¿Correcto? Entonces, no olviden darle un me gusta al video, las personas que están en YouTube, para que de esta manera esté colaborando con la información y que se pueda llegar a conocer mucho más sobre esta enfermedad para actuar de manera oportuna. El objetivo es evitar los daños que pueda causar la enfermedad. Así que no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta al video y estaremos compartiendo más información el día de mañana. Así que un saludo cordial y que tengan una muy buenas noches. Saludos.